Marido sentía vergüenza de su esposa y llevó a su amante a una cena de gala, pero lo que pasó allí lo dejó sin palabras. El viento de la noche soplaba con suavidad, moviendo las cortinas blancas del ventanal de la gran casa de Mauricio y Valeria. Aquella mansión, símbolo de éxito y estabilidad, guardaba en sus muros la historia de un amor que había comenzado como un cuento de hadas, pero que con el tiempo se había convertido en una amarga pesadilla. Valeria se encontraba sola en el inmenso dormitorio, sentada al borde de la cama, con la mirada perdida en el suelo de mármol. Sus manos temblaban sobre su regazo, mientras sus pensamientos la arrastraban a un pasado que, aunque hermoso, ahora solo le provocaba un dolor insoportable. Había amado a Mauricio con cada fibra de su ser. Desde la primera vez que lo vio, cuando aún eran jóvenes e inocentes, supo que él sería el hombre de su vida. Nunca imaginó que sería también el hombre que la destruiría. Conoció a Mauricio en la universidad, cuando él aún era un muchacho humilde con sueños demasiado grandes para sus bolsillos vacíos. Ella, en cambio, era la hija de un exitoso empresario textil, heredera de una fortuna que jamás le hizo sentirse superior a nadie. Lo que más la atrajo de Mauricio fue su determinación, su hambre de éxito, su deseo de ser alguien en la vida. Un día tendré mi propia empresa, le decía él, con los ojos encendidos de pasión mientras bebían café en una cafetería barata, en aquellos días donde no importaba el dinero, sino los sueños compartidos. Valeria creyó en él. Lo apoyó incondicionalmente. Le abrió las puertas del negocio de su familia, le presentó inversionistas, lo ayudó a establecer contactos y, cuando las cosas se pusieron difíciles, no dudó en financiar sus primeros proyectos con su propio dinero. Mauricio trabajó duro, y poco a poco su empresa empezó a crecer. El joven apasionado que una vez compartía una hamburguesa con ella porque no tenían para más, ahora se codeaba con empresarios importantes, cerraba negocios millonarios y vestía trajes de diseñador. Pero algo en él comenzó a cambiar. Al principio, Mauricio aún la miraba con amor. Aún la tomaba de la mano en público, aún la llamaba mi reina, aún la besaba con la misma intensidad de antes. Pero conforme su fortuna creció, su actitud también cambió. Mauricio empezó a frecuentar eventos donde Valeria ya no se sentía bienvenida. Hablaba con personas que la hacían sentir pequeña. Y lo peor de todo, empezó a verla con otros ojos. «Cariño, ¿vas a ir con ese vestido?», le dijo una vez antes de una cena de negocios. Fue la primera vez que Valeria notó el tono de crítica en su voz. Hasta ese momento, ella siempre había sido suficiente para él, pero ahora parecía no encajar en su mundo. Los comentarios hirientes se hicieron más constantes. «No todos pueden entender de negocios, amor, mejor quédate en casa. Las esposas de los empresarios con los que trabajo son diferentes, tienen otra presencia. Quizá deberías modernizarte un poco». Cada palabra era un golpe que abría heridas invisibles en el corazón de Valeria. Aún así, ella seguía aferrándose a su matrimonio. Se negaba a ver la verdad que estaba justo frente a ella. Hasta que llegaron las mentiras. Hasta que llegaron las noches sin explicaciones. Hasta que, poco a poco, el hombre que amaba se convirtió en un extraño. Una noche, mientras doblaba la ropa de Mauricio, encontró en el bolsillo de su saco un recibo de un hotel lujoso. La fecha coincidía con la noche en la que él le había dicho que tenía una reunión importante. Su corazón se encogió, su respiración se volvió entrecortada. Sus manos temblaron al sostener aquel papel que le confirmaba sus peores sospechas. No quería creerlo. No podía creerlo. Decidió esperar despierta aquella noche. Cuando Mauricio llegó, pasada la medianoche, Valeria estaba sentada en la sala, con el recibo en la mano. «¿Dónde estuviste?», preguntó con voz firme, pero con los ojos vidriosos de angustia. Mauricio frunció el ceño, irritado. Molesto, no por la acusación, sino porque ella lo había descubierto. «No empieces con escenas, Valeria». «Estoy cansado», contestó con frialdad, quitándose la corbata sin siquiera mirarla. «Explícame esto», dijo ella, extendiendo el recibo. Él lo tomó, lo leyó, y soltó una risa seca. «¿De verdad vas a hacer un escándalo por esto? No significa nada.
Valeria sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. No solo la estaba engañando, sino que ni siquiera tenía la decencia de negarlo. Mauricio, su voz se quebró, un nudo de dolor se instaló en su garganta. ¿Me estás engañando? Él la miró con fastidio, como si la pregunta misma fuera absurda. Valeria, no seas dramática. Lo nuestro ya no es lo mismo, ¿no lo ves? Estamos en etapas diferentes. Tú sigues siendo la misma mujer de siempre y yo evolucioné. Yo evolucioné. Aquellas palabras fueron como una daga en su pecho. Mauricio no la veía como su esposa. No la veía como su compañera. La veía como un obstáculo. Y lo peor de todo, no sentía ni una pizca de remordimiento. Después de aquella noche, algo dentro de Valeria se rompió. El amor que sentía por él seguía ahí, pero estaba herido, ensangrentado, agonizante. Siguió luchando por su matrimonio. Intentó recuperar la cercanía con Mauricio. Se arreglaba más, se esforzaba por agradarle, por demostrarle que aún podían ser felices. Pero Mauricio ya no estaba interesado en ella. Había otra mujer. Y aunque Valeria aún no sabía su nombre, aún no conocía su rostro, podía sentir su presencia en cada beso frío, en cada mirada vacía, en cada noche en la que él no regresaba a casa. El hombre que una vez prometió amarla sobre todas las cosas, ahora sentía vergüenza de ella. Y lo que Valeria no sabía era que su peor humillación aún estaba por venir. La noche era densa, pesada. El aire se sentía cargado, como si la ciudad misma guardara secretos en sus sombras. En el penthouse de un lujoso edificio, muy lejos del hogar que compartía con Valeria, Mauricio encendía un cigarro mientras observaba la ciudad a través del ventanal. Sus ojos no reflejaban ninguna preocupación, ningún remordimiento. Su conciencia estaba tan limpia como su traje recién planchado. En la cama, envuelta en sábanas de seda negra, Julieta lo observaba con una sonrisa satisfecha. Su largo cabello caía en cascadas sobre sus hombros desnudos y sus uñas perfectamente cuidadas deslizaban con suavidad la tela que la cubría, exponiendo aún más su piel perfecta. ¿En qué piensas, amor? Su voz era dulce, aterciopelada, como el veneno de una serpiente. Mauricio exhaló el humo del cigarro con calma, girando el rostro para mirarla. No le contestó enseguida. Sabía que a Julieta le encantaba el juego de la espera, el misterio, el control implícito en sus pausas. En nada importante, respondió finalmente, con una media sonrisa. Pero ella no era tonta. Sabía perfectamente qué pensamiento rondaba su mente, Valeria. La esposa abnegada, la mujer que aún llevaba su apellido, la sombra molesta en su vida de éxito. Julieta no era una mujer paciente, pero sabía cuándo moverse con cautela. Había construido su vida escalando posiciones con inteligencia, asegurándose siempre de que cada paso la acercara más al poder, a la riqueza, a la estabilidad que tanto ansiaba. Y Mauricio era su boleto dorado. Se levantó lentamente de la cama y caminó hacia él, su cuerpo reflejado en los ventanales como una silueta etérea. Apoyó las manos en su pecho y lo miró con una expresión que mezclaba deseo y estrategia. Dime la verdad, Mauricio. ¿Cuánto tiempo más piensas seguir con ella? La pregunta no lo sorprendió, pero lo irritó ligeramente. Desvió la mirada, fingiendo indiferencia, pero Julieta notó la tensión en su mandíbula. No es tan simple, respondió con un suspiro. Ella soltó una risa baja, un sonido que destilaba incredulidad. Por supuesto que es simple. Llevas meses durmiendo en mi cama, meses viniendo aquí cada vez que tienes un problema, meses diciéndome que lo nuestro es lo que realmente quieres. ¿Y sigues atado a esa mujer? Mauricio apretó los labios. No era amor lo que lo mantenía unido a Valeria. Era el maldito acuerdo prenupcial. Si la dejaba sin un motivo válido, Valeria tendría derecho a la mitad de sus bienes. Y él no estaba dispuesto a perder ni un solo centavo. Julieta lo sabía. Lo conocía demasiado bien. Y no estaba dispuesta a compartirlo más. Ella no es para ti, Mauricio, susurró, deslizando un dedo por su cuello. Mírala. Esa mujer ya no encaja en tu mundo.
Sigue siendo la misma chica de siempre, con su ropa anticuada, su mentalidad aburrida, su vida sin ambiciones. Mauricio sintió que algo se revolvía en su interior. Julieta estaba diciendo lo que él había pensado tantas veces en silencio, lo que nunca se había atrevido a expresar en voz alta. Imagínate cómo te ven los demás, continuó ella, susurrando cerca de su oído. Los hombres con los que negocias, todos tienen esposas a la altura de su éxito. Mujeres sofisticadas, modernas, mujeres que los hacen lucir poderosos. Pero tú, sigues atado a alguien que no ha evolucionado contigo. Mauricio cerró los ojos por un momento. Odiaba admitirlo, pero cada palabra de Julieta tenía sentido. No puedo dejarla todavía, murmuró finalmente. Julieta chasqueó la lengua, fingiendo paciencia. Entonces, hazlo poco a poco. Haz que ella entienda, sin necesidad de que tú te ensucies las manos. Mauricio arqueó una ceja, mirándola con interés. ¿A qué te refieres? Ella sonrió con satisfacción. Hazla sentir que ya no pertenece a tu mundo. Convéncela de que sería mejor para ambos separarse. Que ella sea la que tome la decisión. Y cuando lo haga, no tendrás que darle nada. Mauricio se quedó en silencio, considerando las palabras de Julieta. Era un plan cruel, pero efectivo. Julieta se inclinó y depositó un beso en sus labios. Acababa de sembrar la semilla de la destrucción de Valeria. La casa que una vez fue un hogar cálido, ahora se sentía fría, vacía. Mauricio pasaba cada vez menos tiempo allí. Cuando llegaba, evitaba el contacto con Valeria. Las cenas juntos desaparecieron, las conversaciones se redujeron a monosílabos, los gestos de cariño se convirtieron en indiferencia. Valeria lo notaba. Lo sentía. Era imposible no sentirlo. Las noches eran largas y solitarias. Acostada en su cama, abrazando la almohada en la que aún quedaba un leve rastro de su aroma, se preguntaba en qué momento todo había cambiado. A veces, miraba su reflejo en el espejo y trataba de encontrar la respuesta. ¿Era ella? ¿Había hecho algo mal? Pero en su corazón, sabía la verdad. No era ella la que había cambiado. Era él. Y lo peor de todo, había otra mujer. No tenía pruebas aún. No había visto mensajes, ni llamadas sospechosas, ni rastros de perfume en su ropa. Pero lo sentía en su piel, en su alma. Cada vez que Mauricio la miraba, lo hacía con una distancia abismal. Cada vez que la tocaba, su piel se enfriaba. Y una noche, la confirmación llegó. Eran casi las 2 de la mañana cuando escuchó el sonido del motor del auto de Mauricio en la entrada. Se levantó de la cama y bajó las escaleras con el corazón acelerado, esperando verlo entrar. Esperando una explicación. Cuando la puerta se abrió, lo vio tambaleándose ligeramente. Su corbata estaba suelta, su camisa desabotonada. Y su cuello. El corazón de Valeria se detuvo al notar la marca rojiza en su piel. Un beso que no era suyo. Un rastro de pasión ajena. Mauricio la miró y soltó un suspiro de fastidio. ¿Qué haces despierta? Valeria no pudo hablar. Su garganta estaba cerrada, su pecho subía y bajaba con respiraciones entrecortadas. Mauricio, ¿dónde estabas? Su voz era un susurro ahogado. Él pasó una mano por su cabello y se acercó con lentitud, como si su presencia no significara nada. Como si ella no significara nada. No empieces con tus dramas, Valeria. Solo salí a despejarme. Despejarse. Con otra mujer. Tocando otra piel. Besando otra boca. Valeria sintió un dolor punzante en el pecho, pero no lloró. No podía hacerlo. No le daría ese placer. Mauricio pasó junto a ella sin mirarla, subiendo las escaleras con el desinterés de quien entra a un hotel barato. Y en ese momento, Valeria supo que su matrimonio estaba muerto. No sabía cómo, ni cuándo, pero haría lo que fuera necesario para salir de ese infierno. Lo que ella no imaginaba era que el destino ya tenía otros planes. Planes que cambiarían su vida para siempre. La mansión se sentía más vacía que nunca, como si los mismos muros susurraran el dolor que Valeria guardaba en su corazón.
Los días pasaban arrastrando consigo las últimas migajas de esperanza que aún intentaban aferrarse a su alma. Desde aquella noche en la que vio a Mauricio con la marca de otra mujer en su piel, todo había cambiado. O, tal vez, ella simplemente había decidido abrir los ojos y ver la verdad que se negaba a aceptar. Mauricio ya no hacía ningún esfuerzo por esconder su desprecio. Ya no fingía excusas, ni intentaba justificar sus ausencias. Para él, Valeria había dejado de existir. Se había convertido en un mueble más de la casa, en un estorbo que le recordaba constantemente una vida que ya no quería. Y Julieta. Julieta estaba en cada sombra, en cada silencio incómodo, en cada perfume desconocido que impregnaba la ropa de su marido. No la había visto en persona aún, pero no necesitaba hacerlo. Su presencia ya era un fantasma en su vida. Aquella mañana, Valeria se encontraba en el jardín, con las manos hundidas en la tierra húmeda, arrancando las malas hierbas de su pequeño huerto. Era una metáfora cruel de su propia vida. Siempre había tratado de cultivar algo hermoso con Mauricio, de alimentar su amor con paciencia y dedicación. Pero ahora entendía que no importa cuánto se riegue una flor si la raíz está podrida. De repente, la voz de Mauricio rompió el silencio. «Necesito que te prepares la cena de hoy», dijo con frialdad. Valeria levantó la vista, desconcertada. Hacía semanas que él no le dirigía la palabra más allá de lo estrictamente necesario. «¿Cena?», repitió, limpiándose las manos en el delantal. Mauricio suspiró, como si estuviera hablando con alguien incapaz de entender la lógica más básica. «Una cena con inversionistas. Es importante. Quiero que la casa se vea impecable y que la comida esté lista a las 9». Hubo un tiempo en el que una solicitud así habría sido algo normal. Un tiempo en el que Valeria se habría emocionado por ayudar a su marido en sus negocios, en el que habría puesto todo su esfuerzo en hacer de esa noche algo especial. Pero ahora, las palabras de Mauricio solo le provocaban una sensación de vacío. «Claro», respondió simplemente, porque sabía que no tenía opción. A lo largo del día, Valeria se dedicó a preparar todo con precisión casi mecánica. Cocinó, decoró la mesa, encendió velas, eligió el mejor vino. No porque quisiera complacer a Mauricio, sino porque el amor propio aún no se había extinguido por completo dentro de ella. Cuando dieron las 9, se retiró al dormitorio, sin intención de quedarse en la cena. No tenía nada que hacer allí. Pero entonces, desde la ventana, escuchó el sonido de un automóvil estacionándose en la entrada. Una risa femenina. Algo en su pecho se tensó. Sus pasos la guiaron por inercia hasta las escaleras. Bajó lentamente, hasta que tuvo una visión clara del vestíbulo. Y lo vio. A Mauricio. Ayudando a Julieta a quitarse el abrigo. El mundo se detuvo. La mujer frente a ella era más joven, más atrevida, con una belleza cuidadosamente calculada para ser irresistible. Su vestido rojo escarlata abrazaba su figura perfecta, su cabello caía en ondas suaves sobre sus hombros y sus labios estaban curvados en una sonrisa de absoluta satisfacción. «Oh, qué lindo lugar tienes, amor», dijo Julieta, deslizando una mano por el brazo de Mauricio. «Amor». Valeria sintió como su pecho se comprimía. Era como si le hubieran arrancado el aire de los pulmones. Mauricio la vio, pero su expresión no cambió en lo absoluto. Ni un atisbo de vergüenza, ni una señal de remordimiento. Nada. Y entonces lo entendió. Esto no era un accidente. No era un descuido. Mauricio la había traído allí a propósito. Era una humillación planeada. Un mensaje claro: tú ya no significas nada. Las voces en la sala parecieron volverse lejanas, distorsionadas. Los inversionistas empezaron a llegar, uno tras otro, saludando a Mauricio con entusiasmo, intercambiando bromas con Julieta. Nadie reparó en Valeria. Para ellos, ella ya no existía. Por primera vez en su vida, sintió el verdadero peso de la soledad. Un nudo amargo se formó en su garganta, pero no derramó ni una sola lágrima. No le daría a Mauricio ni a esa mujer el placer de verla destruida. Así que, con la dignidad que aún le quedaba, se dio la vuelta y subió las escaleras con la espalda recta y el corazón hecho pedazos.
Esa noche, mientras los ecos de las risas de Julieta retumbaban por los pasillos de la casa que ella había construido con amor, Valeria entendió que el amor no era suficiente. El amor nunca había sido suficiente. Y lo peor era que aún no había visto lo más cruel que Mauricio tenía preparado para ella. 3 días después, la humillación fue aún más grande. El baile de la élite empresarial. Mauricio se aseguró de que Valeria lo supiera. Se aseguró de que la noticia llegara hasta sus oídos. Porque no solo iba a asistir con Julieta, sino que haría pública su relación con ella frente a todo el círculo social en el que tanto ansiaba ser reconocido. No le dijo nada directamente, pero dejó el traje preparado desde la mañana, dejó el reloj costoso sobre la cómoda, dejó caer comentarios sutiles en llamadas telefónicas que ella alcanzó a escuchar. Quería que supiera que su reemplazo ya era oficial. El día del evento, Valeria pasó horas deambulando por la casa vacía. Sentía que sus pies no tocaban el suelo, que su cuerpo se movía en un estado de entumecimiento total. Cuando dieron las 8 de la noche, se paró frente al espejo de su habitación. Su reflejo le devolvió la imagen de una mujer cansada, con los ojos opacos, el alma herida. Un ruido la sacó de su trance. El sonido del motor de un auto. Se asomó por la ventana justo a tiempo para ver a Mauricio abrirle la puerta a Julieta. Ella salió con una elegancia estudiada, con un vestido de terciopelo azul que parecía abrazarla como una segunda piel. Mauricio la besó en la mejilla antes de que ambos subieran al auto. Valeria se quedó allí, inmóvil, observando cómo el hombre que una vez le juró amor eterno se alejaba de ella, con su amante en el asiento del copiloto. Esa noche, algo dentro de Valeria murió. Pero también, algo nuevo nació. La tristeza se transformó en algo más oscuro, más profundo. Un fuego, una rabia silenciosa. Esa sería la última vez que Mauricio la vería destrozada. Porque, aunque él no lo sabía aún, esa sería la noche en la que Valeria comenzaría su venganza. El eco de la soledad recorría cada rincón de la casa, una casa que alguna vez fue un hogar y que ahora solo era un mausoleo de recuerdos muertos. Valeria se encontraba en el estudio, con la mirada fija en la chimenea apagada, sintiendo como el frío de la noche calaba en sus huesos. No había dormido en toda la noche. Desde que vio a Mauricio partir con Julieta rumbo al baile de la élite empresarial, no había podido cerrar los ojos sin que su mente la atormentara con imágenes de ellos juntos. Imágenes que no necesitaba ver porque las conocía de memoria, porque las había imaginado una y otra vez en sus pesadillas más crueles. El reloj marcaba las 4 de la madrugada cuando el sonido de un automóvil estacionándose en la entrada la sacó de su letargo. No necesitó asomarse por la ventana para saber quién era. Los pasos de Mauricio resonaron en el mármol del vestíbulo. Avanzaban con la seguridad arrogante de un hombre que creía que su mundo estaba perfectamente bajo control. Un hombre que jamás se imaginó que estaba a punto de perderlo todo. Valeria no se movió de su sitio cuando lo escuchó subir las escaleras. Se quedó allí, inmóvil, abrazando su propia rabia, recordando cada humillación, cada desprecio, cada lágrima que él le hizo derramar. Y en ese instante, lo supo. La Valeria que alguna vez lloró por él había muerto. Al día siguiente, el sol se filtraba por las cortinas cuando Valeria recibió una llamada inesperada. Al principio, pensó en no contestar. Su teléfono había permanecido en silencio por días, como si todo el mundo se hubiera olvidado de su existencia. Pero algo, una intuición, un presentimiento, la hizo deslizar el dedo por la pantalla y aceptar la llamada. Señora Valeria Alvarado, dijo una voz profunda y firme. Mi nombre es Armando Santillana. El nombre la golpeó con la fuerza de un rayo. Armando Santillana no era un hombre cualquiera. Era el empresario más influyente del país, el hombre que todos querían impresionar. Y ahora, él estaba llamándola a ella. Sé que este contacto puede parecer inesperado, continuó él, pero he seguido de cerca el trabajo de su familia en la industria textil. Me interesa una conversación con usted. Valeria parpadeó, desconcertada. Hacía años que su participación en la empresa había quedado relegada a un segundo plano. Siempre fue Mauricio quien se llevó el crédito por los contratos, por las negociaciones, por el éxito.
Nadie la veía a ella como una empresaria, solo como la esposa silenciosa detrás del gran hombre. Estoy sorprendida, señor Santillana, logró decir. ¿Por qué yo? Del otro lado de la línea, Armando dejó escapar una leve risa. Porque he aprendido que muchas veces el verdadero talento no está en quien se lleva los aplausos, sino en quien trabaja en las sombras. Y creo que usted tiene mucho más potencial del que los demás han sabido ver. Las palabras de aquel hombre provocaron algo en ella. Por primera vez en mucho tiempo, alguien la veía. No como la esposa de Mauricio. No como un adorno sin voz ni voto. La veía a ella. Armando le propuso un encuentro para discutir un posible negocio. Y la invitó personalmente al próximo evento exclusivo de la élite empresarial. Espero verla allí, señora Alvarado, dijo antes de colgar. Valeria sostuvo el teléfono contra su pecho, sintiendo como un torrente de emociones la atravesaba. Aquella era la oportunidad que jamás imaginó que llegaría. Y no solo la tomaría, la convertiría en su arma. Mauricio la había descartado. La había humillado. La había reemplazado. Pero ahora, ella volvería. Y no como la mujer despreciada, sino como la mujer que él nunca supo valorar. Esa tarde, Valeria se dirigió a la antigua empresa de su familia. Hacía años que no pisaba aquellas oficinas, no porque no quisiera, sino porque Mauricio la había convencido de que su lugar no estaba allí. Que ciega había sido. Al entrar, sintió la mirada de los empleados sobre ella. Algunos sorprendidos, otros incómodos, como si no supieran cómo reaccionar ante su presencia. Mauricio se había asegurado de borrar su nombre de aquella empresa, de hacerla invisible. Pero ya no más. Necesito acceder a los archivos financieros de la empresa, dijo con voz firme al gerente. El hombre titubeó. Señora Alvarado, el señor Mauricio nunca nos indicó que usted. Soy una de las dueñas de esta empresa, interrumpió Valeria, con una mirada gélida. No necesito el permiso de mi esposo para ver lo que también me pertenece. El gerente tragó saliva y asintió, llevándola hasta la sala de archivos. Valeria pasó horas revisando documentos, contratos, estados financieros. Y con cada hoja que leía, la verdad se hacía más clara. Mauricio no solo la había relegado. Había utilizado su empresa para fortalecer la suya propia, drenando recursos, desviando inversiones, firmando acuerdos que beneficiaban exclusivamente a su firma personal. Había utilizado la confianza de su familia para enriquecerse a costa de ellos. Un fuego oscuro se encendió en su pecho. La venganza no solo sería personal. Sería profesional. Valeria no solo quería que Mauricio la viera triunfar. Quería que lo perdiera todo. A la mañana siguiente, se encontró con Armando Santillana en un exclusivo restaurante de la ciudad. El hombre que podía cambiarlo todo. Cuando ella llegó, él ya la esperaba con una copa de vino en la mano y una sonrisa astuta en los labios. Me alegra que haya aceptado mi invitación, dijo él, señalándole la silla frente a él. Valeria tomó asiento, sintiendo una mezcla de nervios y adrenalina. Si me permite la franqueza, señor Santillana, aún no comprendo del todo por qué me contactó. Armando la observó con intensidad, como si pudiera ver más allá de su piel, como si pudiera leer los pensamientos que ni ella misma se había atrevido a decir en voz alta. Porque tengo buen ojo para el talento desperdiciado, respondió. Y porque sé reconocer a una mujer que está lista para recuperar lo que le arrebataron. Valeria sintió un escalofrío recorrer su espalda. Él lo sabía. Quiero hacer negocios con usted, Valeria, continuó Armando, pronunciando su nombre con una naturalidad que le hizo estremecer. Pero también quiero hacerle una oferta personal. Ella lo miró con cautela. ¿Qué tipo de oferta? Armando apoyó los codos sobre la mesa, entrelazando los dedos con calma. Quiero ayudarla a destruir a Mauricio Alvarado. El corazón de Valeria se detuvo por un segundo. Armando sonrió. No me mire así, señora. Usted lo desea tanto como yo. Y en ese momento, Valeria dejó de dudar. Dejó de preguntarse si aquello era correcto o no. Porque la respuesta estaba clara.
Mauricio la había subestimado. Y ahora pagaría por ello. Valeria despertó con la sensación de estar viviendo en un mundo completamente diferente. La mujer que abrió los ojos aquella mañana no era la misma que pasó noches enteras llorando en silencio por un hombre que ya no la amaba. No. Esa mujer había muerto. Se levantó de la cama con una determinación nueva, con una fuerza que no sabía que existía dentro de ella. Había pasado demasiado tiempo siendo una sombra, una espectadora de su propia vida, permitiendo que Mauricio la relegara a un rincón oscuro de su mundo brillante. Pero esa etapa había terminado. Era hora de renacer. Se dirigió al vestidor y se quedó de pie frente al espejo de cuerpo entero. Observó su reflejo con frialdad. Los ojos apagados, la piel pálida, el cabello sin vida. Era la imagen de una mujer derrotada, de alguien que había sido despojada de todo, pero ya no más. Tomó unas tijeras de la cómoda y, sin pensarlo dos veces, levantó un mechón de su cabello largo y lo cortó. Las hebras cayeron al suelo como símbolo de la mujer que dejaba atrás. Con cada corte, con cada mechón que caía, sentía que se liberaba del peso de los años de humillación. Cuando terminó, el reflejo que la observaba desde el espejo era el de alguien completamente diferente. Más fuerte. Más peligrosa. Respiró hondo y tomó su teléfono. Tenía que hacer una llamada. Rosa, dijo en cuanto su mejor amiga contestó, necesito tu ayuda. Horas más tarde, Valeria entró en un exclusivo salón de belleza de la ciudad. Rosa, la única persona que se mantuvo a su lado incluso cuando Mauricio la alejó de todo, la recibió con una sonrisa cómplice. Sabía que este día llegaría, dijo mientras la hacía sentarse frente al espejo. ¿Estás lista para dejarlo atrás? Valeria sostuvo su mirada en el espejo y asintió con firmeza. Quiero que me conviertas en la mujer que Mauricio nunca podrá olvidar y que nunca más podrá tener. Rosa sonrió y puso manos a la obra. Durante horas, Valeria se sometió a una transformación meticulosa. Su cabello, ahora más corto, adquirió un brillo saludable con un tono castaño intenso. Su piel, antes opaca, ahora resplandecía. Sus manos, que habían temblado tantas veces de tristeza, ahora estaban cuidadas y firmes. Cuando se levantó de la silla y volvió a mirarse en el espejo, una sonrisa se dibujó en sus labios. Por primera vez en años, se sintió hermosa. Pero la transformación no terminaba allí. La ropa que una vez eligió para complacer a Mauricio ya no tenía cabida en su nueva vida. Se deshizo de cada prenda que la hacía sentir pequeña, de cada vestido que la hacía invisible. Si iba a enfrentar al mundo, lo haría con la presencia que siempre mereció. De la boutique salió una Valeria completamente diferente. Una mujer segura. Letal. Cuando llegó a casa, encontró sobre la mesa un sobre cerrado. Era la invitación oficial para la próxima gala empresarial. La misma gala a la que Mauricio pensaba asistir con Julieta. Sonrió con frialdad. Nos veremos allí, Mauricio. Pero esta vez, seré yo quien tenga el control. Al día siguiente, su siguiente paso en la transformación era recuperar su lugar en la empresa. Llegó a la oficina con una postura imponente, con un vestido negro entallado y tacones altos que resonaban con autoridad en el piso de mármol. Los empleados la miraban con sorpresa. La última vez que la vieron, Valeria era una presencia casi inexistente, una esposa silenciosa en la sombra de Mauricio. Pero esa mujer ya no existía. Entró en la sala de juntas sin anunciarse. Allí estaban los directivos, junto a Mauricio, quien al verla frunció el ceño, desconcertado. ¿Qué haces aquí?, espetó él, sin poder ocultar la molestia en su tono. Valeria se acercó a la mesa con una sonrisa tranquila y dejó caer una carpeta de documentos frente a él. He decidido volver a la empresa, dijo con voz serena pero firme. Y no necesito tu permiso. Mauricio hojeó los documentos rápidamente y su rostro se endureció. Esto es absurdo. No tienes idea de cómo se manejan los negocios a este nivel. Valeria cruzó los brazos. Eso lo decidirá el consejo. Los directivos intercambiaron miradas. Era la primera vez que alguien le hablaba así a Mauricio en años.
Uno de ellos, un hombre mayor que conocía a Valeria desde niña, sonrió con aprobación. Siempre supimos que tenías talento, Valeria. Bienvenida de vuelta. Mauricio apretó los dientes. Por primera vez, sentía que el control se le escapaba de las manos. Pero esto era solo el comienzo. Esa noche, Mauricio llegó a casa más tarde de lo habitual. Valeria ya lo esperaba en la sala, con una copa de vino en la mano. ¿Ahora también tienes tiempo para beber?, dijo él con desdén. Ella giró la copa con calma, observando el líquido rojo. Digamos que ya no tengo razones para seguir esperando por alguien que nunca llega. Mauricio bufó y dejó caer su portafolio en el sofá. ¿A qué estás jugando, Valeria? Ella sonrió, un gesto lleno de misterio y desafío. No estoy jugando, Mauricio. Estoy recuperando lo que es mío. Él la observó con atención. Algo en ella había cambiado. Su postura, su mirada, incluso la forma en que pronunciaba cada palabra. Ya no era la mujer sumisa que él había moldeado. Por primera vez, sintió una punzada de inquietud. No creas que un cambio de ropa y actitud van a hacer que te tome en serio, espetó con dureza. Valeria se acercó lentamente y, con una tranquilidad aplastante, colocó su mano sobre el pecho de él. No necesito que me tomes en serio, Mauricio. Solo necesito que te hagas a un lado y observes cómo todo lo que creías tuyo se te escapa de las manos. Él tragó saliva, sin saber qué responder. Porque en el fondo, por primera vez en su vida, temió que Valeria realmente pudiera destruirlo. Al día siguiente, Valeria recibió una llamada de Armando Santillana. Parece que ya empezaste a mover tus piezas, dijo él con diversión en su voz. Apenas estamos comenzando, respondió Valeria con frialdad. La verdadera jugada será en la gala. Armando sonrió al otro lado de la línea. Entonces asegúrate de que sea una jugada que nadie olvide. Valeria colgó y miró su reflejo en el espejo. Ya no era la mujer que lloraba en las sombras. Era la mujer que estaba a punto de hacer temblar el mundo de Mauricio. El día de la gala amaneció con un cielo gris, como si el universo mismo presintiera la tormenta que estaba por desatarse. En su habitación, Valeria permanecía de pie frente al espejo, observándose con una calma calculada. Su vestido, diseñado exclusivamente para la ocasión, era una obra de arte. Negro como la noche, ajustado a su silueta con una elegancia feroz, con una abertura lateral que insinuaba sin revelar demasiado. Su cabello, ahora más corto y brillante, enmarcaba su rostro con una sofisticación que hacía que sus ojos parecieran aún más penetrantes. Pero lo más impactante no era su vestido ni su cabello. Era su mirada. Valeria ya no tenía la expresión de una mujer herida. Ya no había rastro de la esposa sufrida que esperaba por un amor inexistente. Sus ojos ahora reflejaban poder, seguridad, frialdad. Se puso los aretes de diamantes con lentitud, con la tranquilidad de alguien que sabe que tiene el control absoluto. Esa noche, Mauricio descubriría el error de haberla subestimado. Cuando bajó las escaleras de su casa, el sonido de sus tacones resonó en la inmensidad de la mansión como una declaración de guerra. El chófer la esperaba en la entrada con la puerta del auto abierta. ¿Lista, señora Alvarado?, preguntó con respeto. Valeria sonrió con un aire de misterio. Más que nunca. El camino hacia la gala transcurrió en silencio, pero su mente estaba en constante movimiento. Imaginaba el rostro de Mauricio cuando la viera. El desconcierto, la sorpresa, la ira contenida al darse cuenta de que la mujer a la que había despreciado no solo estaba allí, sino que brillaba con una luz que él ya no podía apagar. Esa era la verdadera venganza. Cuando el auto se detuvo frente al majestuoso salón donde se celebraba el evento, los flashes de los fotógrafos iluminaron la escena como relámpagos en la noche. Los periodistas murmuraban al verla bajar del vehículo, confundidos al no haberla esperado. Nadie había anticipado su presencia. Un hombre se acercó a ella con una sonrisa elegante. Era Armando Santillana. Valeria, luces impresionante, dijo, ofreciéndole su brazo. Ella lo tomó con naturalidad, como si hubiera nacido para moverse en ese mundo.
Vamos a dar un espectáculo inolvidable, susurró con una sonrisa afilada. El interior del salón era una obra de opulencia. Candelabros de cristal, mesas decoradas con centros de flores exóticas, el sonido del champán burbujeando en copas de cristal. Pero lo que realmente importaba no era la belleza del lugar, sino el caos que estaba a punto de desatarse. Mauricio estaba de pie cerca del bar, conversando con empresarios influyentes. Julieta se aferraba a su brazo como una marca de propiedad, con su vestido dorado y su sonrisa radiante. Había esperado esta noche como la consagración de su victoria sobre Valeria. Pero entonces, el ambiente cambió. Un murmullo recorrió la sala. Las miradas comenzaron a dirigirse hacia la entrada, el aire se volvió denso con la anticipación. Y entonces Mauricio la vio. Su sonrisa se congeló. Su copa tembló ligeramente en su mano. Era ella. Pero no era la Valeria que él recordaba. Era una diosa de hielo, una presencia arrolladora, la encarnación de la elegancia y la venganza envuelta en seda y diamantes. Julieta notó la tensión en su cuerpo y siguió su mirada. Cuando sus ojos se posaron en Valeria, su rostro se ensombreció de inmediato. ¿Qué diablos hace ella aquí?, susurró con veneno. Mauricio no respondió. Porque, por primera vez, no tenía una maldita respuesta. Valeria avanzó por la sala con la gracia de una reina, cada paso una declaración de que ya no era la mujer invisible que él había despreciado. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, le dedicó a Mauricio una sonrisa cargada de significado. «Querido esposo», dijo con voz sedosa, «qué sorpresa verte aquí». Mauricio sintió que su garganta se secaba. ¿Cómo entraste?». Valeria se giró hacia Armando, quien observaba la escena con evidente diversión. «El señor Santillana me extendió una invitación personal», explicó ella, con un tono inocente que contrastaba con el filo de sus palabras. Fue imposible rechazarla. El rostro de Julieta se contorsionó con una mueca de celos. «¿Desde cuándo tienes trato con Santillana?», espetó. Armando tomó la palabra antes de que Valeria pudiera responder. «Desde que decidí que Valeria es una de las mujeres más inteligentes y con más visión en el mundo de los negocios», dijo con un tono casual, pero con una intención devastadora. «Me sorprende que no hayas notado su potencial, Mauricio». Las palabras fueron como una daga. Mauricio sintió el golpe en su ego como un puñetazo en el estómago. Durante años, él había sido quien brillaba, quien era respetado, quien dominaba el escenario. Pero ahora, los reflectores estaban sobre Valeria. Julieta, incapaz de contenerse, soltó una risa cínica. «Por favor, esto es ridículo. Todos sabemos que Valeria siempre fue solo una esposa decorativa». Un silencio incómodo cayó sobre la mesa. Algunos empresarios desviaron la mirada. Otros fingieron no haber escuchado. Pero Valeria se mantuvo impasible, con una sonrisa enigmática en los labios. Se acercó a Julieta con una calma casi aterradora y susurró lo suficientemente alto para que solo ella la escuchara. «No te preocupes, querida. Hoy vas a descubrir lo que se siente ser decorativa». Julieta frunció el ceño, sin entender del todo la amenaza oculta en sus palabras. Pero no tardaría en hacerlo. El golpe final llegó cuando Armando levantó su copa y anunció con voz firme: «Me complace anunciar que a partir de hoy, la empresa de Valeria será nuestra socia principal en el nuevo proyecto de inversión». Mauricio sintió como su mundo se tambaleaba. Eso es imposible», dijo, con una risa incrédula. «¿Qué estás diciendo?». Armando lo miró con diversión. «Estoy diciendo que Valeria ha demostrado ser una líder con una visión extraordinaria. Su empresa ahora es nuestra prioridad». Julieta sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. ¿Y la empresa de Mauricio?». Armando se encogió de hombros. «No tiene sentido seguir invirtiendo en algo que ha dejado de ser competitivo». El rostro de Mauricio se descompuso. Su empresa, su legado, su identidad, todo lo que había construido con tanto esfuerzo, ahora estaba siendo arrebatado frente a todos. Y el verdugo era la mujer que él había menospreciado. Valeria se inclinó ligeramente hacia él y susurró con una dulzura letal: «Querido,
parece que ya no eres indispensable. Mauricio sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Julieta, incapaz de soportar la humillación, soltó el brazo de Mauricio y dio un paso atrás, como si el fracaso de él fuera una enfermedad contagiosa. Por primera vez en su vida, Mauricio sintió lo que era estar en las sombras. Mientras tanto, Valeria levantaba su copa, disfrutando el sabor de su victoria. La venganza no solo era dulce. Era devastadora. Mauricio sintió que el aire se volvía denso, que su garganta se cerraba y que el mundo a su alrededor se volvía un murmullo lejano. No podía creer lo que acababa de suceder. En cuestión de minutos, todo lo que había construido, todo lo que creía inquebrantable, se estaba desmoronando frente a sus ojos. La risa de los empresarios a su alrededor resonaba en su mente como una burla cruel, como si todos supieran algo que él no. Su nombre, que alguna vez fue sinónimo de éxito, ahora era una anécdota en boca de quienes esperaban el momento exacto para presenciar su caída. Sus manos temblaron ligeramente mientras apretaba los puños, su mandíbula se tensó y el sudor comenzó a formarse en su frente. No podía permitirse mostrarse débil. No allí. No frente a ellos. No frente a Valeria. Levantó la mirada y la vio, en el centro del salón, resplandeciente y poderosa, con una copa de champán en la mano y una sonrisa de satisfacción en los labios. La mujer que él había despreciado, la esposa que alguna vez trató como un adorno inútil, ahora era la dueña de su ruina. «Mauricio, ¿te encuentras bien?», preguntó uno de los inversionistas con tono condescendiente. Las palabras fueron un dardo directo a su orgullo. Sentía como la humillación lo devoraba desde dentro, como el suelo temblaba bajo sus pies. ¿Cómo podía haber permitido que esto pasara? Intentó recuperar la compostura. Enderezó la espalda, ajustó su corbata y esbozó una sonrisa forzada. Por supuesto, respondió con la voz más firme que pudo. Un pequeño contratiempo, nada más. Pero la mirada de los demás decía lo contrario. Ya no lo veían como el hombre exitoso que había sido. Ahora lo observaban con lástima. Con desprecio. Con burla. Julieta, que aún permanecía a su lado, notó la fragilidad en sus ojos. La desesperación, el miedo. Y eso la aterrorizó. Ella no se había acostado con un perdedor. Ella no había apostado su futuro por un hombre que estaba a punto de caer al vacío. Pero allí estaba él, hundiéndose ante sus propios ojos, y si no hacía algo pronto, ella se hundiría con él. La copa en su mano tembló ligeramente. Su cuerpo entero se tensó. No podía permitirlo. No iba a ser ella quien terminara como una mujer despreciada y olvidada. Valeria, por otro lado, saboreaba su triunfo con la calma de quien ha esperado mucho tiempo para obtener justicia. Cada gesto de Mauricio, cada mirada de horror que escapaba de sus ojos, era la recompensa a cada lágrima que ella había derramado. Cuando Armando Santillana la tomó de la cintura con familiaridad, notó el leve temblor en el rostro de Mauricio. Perfecto. El momento cumbre llegó cuando Armando alzó su copa y llamó la atención de todos. Propongo un brindis, dijo con voz fuerte. Un brindis por el talento, por la visión, por aquellos que realmente saben cómo llevar una empresa al éxito. Las miradas se posaron en Valeria, quien simplemente inclinó la cabeza en agradecimiento. Ese era su momento. Pero el golpe final aún no había caído. El verdadero clímax llegó cuando, en el centro del salón, Armando extendió su mano a Valeria y con una voz perfectamente calculada, dijo: «Espero que este sea el inicio de una sociedad próspera, y quién sabe, tal vez de algo más». Un murmullo de sorpresa recorrió la sala. Los ojos de Mauricio se oscurecieron. No solo había perdido su empresa, su reputación y su posición. Ahora, Valeria estaba siendo cortejada por el hombre más poderoso del país. Y lo peor de todo, ella no lo rechazó. Julieta, que aún intentaba asimilar lo que estaba ocurriendo, sintió que el pánico la asfixiaba. Si Mauricio caía, ella caía con él. Necesitaba hacer algo. Necesitaba alejarse de él antes de que su fracaso la arrastrara a la ruina. Con una frialdad calculada, soltó su brazo y dio un paso atrás.
distanciándose de él, marcando el inicio de su abandono. Mauricio lo notó. Lo sintió como un puñal directo al pecho. Incluso ella, su amante, su trofeo, estaba lista para dejarlo atrás. Todo lo que construyó. Todo lo que creyó seguro. Todo estaba desapareciendo en cuestión de minutos. Y en el centro de todo, Valeria, con una sonrisa victoriosa en los labios. El golpe final llegó cuando ella se acercó lentamente a Mauricio. Su perfume lo envolvió, su presencia lo aplastó. Por primera vez, él fue quien se sintió pequeño. «Espero que hayas disfrutado tu noche, querido esposo», susurró, con la dulzura venenosa de una cobra antes de atacar. «Porque será la última en la que brilles». Mauricio quiso responder, quiso decir algo, cualquier cosa, pero no encontró palabras. Porque en el fondo, sabía que ella tenía razón. Esa noche, el hombre que se creía invencible, quedó completamente destruido. Mauricio despertó con un dolor punzante en las sienes, como si su propia cabeza estuviera a punto de estallar. La luz de la mañana se filtraba por las cortinas de la habitación del hotel donde había pasado la noche, pero su brillo no le traía alivio. Era la luz de un nuevo día, uno donde ya no era el hombre poderoso que había sido. Intentó incorporarse, pero un mareo lo hizo recostarse de nuevo. Su boca estaba seca, su cuerpo pesado. Había bebido demasiado la noche anterior. Pero no era el alcohol lo que lo hacía sentir como si el mundo estuviera aplastándolo. Era la realidad. Era el hecho de que lo había perdido todo. Su empresa, su reputación, el respeto que durante años había construido con tanto esfuerzo. Todo se había desmoronado en cuestión de minutos. Y todo gracias a ella. Valeria. El nombre le ardió en la mente como una herida abierta. La mujer que él había despreciado, la esposa que alguna vez trató como un accesorio más en su vida de éxito. Ahora ella lo había superado. No solo lo había humillado públicamente, sino que había tomado su lugar, su empresa, su prestigio. Había demostrado que no lo necesitaba. Y lo peor de todo, había visto en sus ojos que tampoco lo quería de vuelta. Se llevó las manos al rostro y dejó escapar un gruñido de frustración. No podía aceptar esto. No podía quedarse de brazos cruzados mientras Valeria se adueñaba de todo lo que una vez fue suyo. Con esfuerzo, se levantó de la cama y caminó hacia el baño. Necesitaba recomponerse. No importaba cuán bajo había caído, aún no estaba acabado. Aún tenía que haber una manera de recuperar lo que perdió. Pero cuando salió de la habitación y revisó su teléfono, una nueva ola de desesperación lo golpeó. Los mensajes estaban allí. Los inversionistas retirando su apoyo. Los contratos cancelados. Los bancos cuestionando sus finanzas. Su mundo se estaba desmoronando más rápido de lo que había imaginado. Con las manos temblorosas, marcó un número. Julieta. Ella contestó después de varios tonos, pero su voz no tenía el mismo tono dulce y seductor de siempre. Sonaba fría. Distante. Julieta, tenemos que hablar, dijo él, intentando sonar firme. Hubo un silencio incómodo al otro lado de la línea antes de que ella respondiera. No creo que haya mucho de qué hablar, Mauricio. El estómago de él se contrajo. ¿De qué estás hablando? Necesito verte. La risa de Julieta fue seca, cruel. ¿Para qué? ¿Para qué me arrastres contigo mientras te hundes? No, gracias. Mauricio sintió como su mandíbula se apretaba con furia. ¿Así que es eso? ¿Me vas a dejar ahora que las cosas se complicaron? Julieta suspiró con impaciencia. No me malinterpretes. Fue divertido mientras duró, pero ya no tengo motivos para quedarme. Yo no me enamoré de un perdedor, Mauricio. El golpe fue seco y brutal. Mauricio sintió que el teléfono se le resbalaba de los dedos, pero se obligó a sostenerlo con fuerza. No has perdido todo todavía. Podemos recuperarlo juntos. Julieta soltó una carcajada. Por favor. No hay un nosotros, Mauricio. Nunca lo hubo. Tú fuiste útil en su momento, pero ahora eres un hombre acabado. El silencio se hizo eterno.
Mauricio sintió que la desesperación se transformaba en rabia pura. «Te juro que esto no se quedará así», gruñó. Pero Julieta ya no estaba escuchando. Porque Julieta ya había terminado con él. El teléfono emitió un sonido de desconexión. Mauricio lo arrojó contra la pared con un grito de furia. Estaba solo. Completamente solo. Valeria le había quitado todo. Pero él no se quedaría quieto. No se iría sin pelear. Se duchó, se vistió con su mejor traje y salió del hotel. Si Valeria pensaba que podía destruirlo tan fácilmente, estaba muy equivocada. Se dirigió a su empresa, con la intención de enfrentar a los directivos, de recuperar algo de su poder. Pero cuando entró en el edificio, algo cambió en el ambiente. Las miradas de los empleados ya no reflejaban respeto ni temor. Solo indiferencia. Señor Alvarado, la recepcionista lo miró con incomodidad. Creo que debería hablar con el consejo antes de subir a su oficina. Mauricio frunció el ceño. ¿De qué estás hablando? Esta sigue siendo mi empresa. Pero cuando entró a la sala de juntas, se encontró con rostros que evitaban su mirada. Y, en el centro de todo, Valeria. Sentada con la espalda recta, con su porte elegante y su expresión inquebrantable, lo observó con una calma que lo hizo sentirse aún más insignificante. Mauricio, dijo su nombre con una serenidad calculada. ¡Qué sorpresa verte aquí! El tono de su voz lo enfureció. ¿Qué demonios está pasando aquí? Espetó. Uno de los directivos, un hombre que antes había sido su aliado, se aclaró la garganta. Hemos tomado una decisión, Mauricio. Dadas las circunstancias, consideramos que tu presencia en la empresa ya no es beneficiosa. Mauricio sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. ¿Me están despidiendo? El directivo bajó la mirada. Es lo mejor para la empresa. Mauricio dejó escapar una risa incrédula. ¿Y ella? Señaló a Valeria con desprecio. ¿Ahora ella es la dueña de todo? Valeria cruzó las piernas con elegancia y apoyó las manos sobre la mesa. No necesito que me llamen dueña, Mauricio. Solo estoy ocupando el lugar que siempre debió ser mío. Él apretó los dientes. ¿Y ahora qué, Valeria, me vas a quitar hasta la casa? Ella inclinó la cabeza levemente. No necesito hacerlo. Te la dejo. Pero me llevaré todo lo demás. Mauricio sintió que su respiración se volvía errática. No puedes hacerme esto. Valeria se levantó lentamente y caminó hacia él. Se detuvo justo frente a su exesposo y lo miró directamente a los ojos. ¿Hacerte esto? Susurró con frialdad. No, Mauricio. Esto lo hiciste tú solo. Mauricio sintió que no tenía fuerzas para seguir discutiendo. No le quedaban aliados, no le quedaban recursos, no le quedaba nada. Había caído. Y Valeria, la mujer a la que él había intentado destruir, era la que ahora lo miraba desde la cima. Mauricio caminaba sin rumbo por las calles de la ciudad, con la mirada perdida y el cuerpo pesando como si llevara una losa sobre los hombros. La brisa nocturna golpeaba su rostro, pero no lograba despejar su mente. Estaba acabado. Las luces de los edificios se reflejaban en los charcos de la última lluvia, creando sombras distorsionadas que se alargaban sobre el pavimento. Así se sentía él. Una sombra, un espectro de lo que alguna vez fue. No tenía casa. No tenía empresa. No tenía dinero. No tenía a nadie. Había perdido el respeto de los inversionistas, la confianza de los empleados y la lealtad de quienes antes lo adulaban. Pero lo peor de todo, lo que realmente le carcomía el alma, era el vacío que Valeria había dejado en su vida. Porque hasta el último momento, él había creído que ella siempre estaría allí. Era su esposa. Suya. Pero ya no. La imagen de su rostro impasible, la frialdad en su mirada cuando le dijo que todo lo que le estaba ocurriendo era culpa suya, lo atormentaba sin descanso. Porque ella tenía razón. Fue él quien la empujó a convertirse en esa mujer inquebrantable. Fue él quien, con cada desprecio, con cada traición, con cada humillación, la convirtió en alguien que ya no lo necesitaba.
Se apoyó en la pared de un callejón y dejó escapar un suspiro tembloroso. ¿Cómo había llegado a esto? Cuando conoció a Valeria, él era un hombre con sueños, con ambiciones, con el deseo de conquistar el mundo. Y ella creyó en él. Ella fue la única persona que nunca dudó de su talento, la única que lo apoyó cuando nadie más lo hizo. Y así fue como él le pagó. Las imágenes se amontonaban en su cabeza. Las noches en las que la dejó esperando. Las mentiras que le dijo sin siquiera sentir culpa. Las veces en las que, aun sabiendo que la estaba destrozando, eligió ignorarla. Se pasó una mano por el cabello y sintió su propia respiración entrecortada. Tenía que verla. Tenía que buscarla. Pedirle perdón. Hacerla entender que aún la amaba, que se había equivocado. Porque aunque había sido un ciego, un idiota, un arrogante sin remedio, no podía perderla. Con el corazón palpitando con una mezcla de ansiedad y desesperación, tomó un taxi y le dio la dirección de la mansión que alguna vez fue su hogar. El hogar de Valeria. El auto avanzó por las calles desiertas mientras él tamborileaba los dedos contra su rodilla. ¿Qué le diría? ¿Cómo podía hacer que ella lo perdonara? El taxi se detuvo frente a la casa. La casa que antes le pertenecía, la casa donde alguna vez entraba sin pensarlo dos veces. Pero ahora no. Ahora, estaba de pie frente a aquella puerta como un extraño. Su mano tembló antes de tocar el timbre. Los segundos se sintieron eternos. Hasta que la puerta se abrió. Y ahí estaba ella. Valeria. La mujer que alguna vez le perteneció. La mujer que ahora era libre. Llevaba un vestido de seda color marfil que caía sobre su cuerpo con una elegancia natural. Su cabello, con ondas sueltas, enmarcaba su rostro con un brillo que hacía que su piel pareciera resplandecer. Era una diosa. Y él solo era un hombre derrotado. Los ojos de Valeria se posaron en él sin emoción, sin sorpresa, sin nostalgia. Sin amor. Mauricio sintió un nudo en la garganta. Valeria. Ella no respondió de inmediato. Lo observó con esa calma que lo hacía sentir aún más miserable. ¿Qué haces aquí, Mauricio? El sonido de su voz era un recordatorio cruel de lo lejos que estaban ahora el uno del otro. Mauricio tragó saliva, intentando encontrar las palabras correctas. Las palabras que pudieran salvarlo. Necesito hablar contigo. Valeria cruzó los brazos. ¿Hablar? Repitió con incredulidad. ¿Después de todo lo que pasó? Por favor, su voz se quebró. Ella suspiró. Bien. Habla. Mauricio sintió un atisbo de esperanza, pero cuando intentó acercarse, Valeria no se movió. La distancia entre ellos seguía ahí. Cometí un error, Valeria, dijo, con la voz cargada de arrepentimiento. Un error terrible. Fui un imbécil. Los labios de Valeria se curvaron en una sonrisa irónica. ¿Y cuál de todos? Mauricio cerró los ojos por un momento. Te perdí. Y ahora me doy cuenta de que, tú eras lo más importante en mi vida. Valeria inclinó la cabeza levemente. ¿Te das cuenta ahora? ¿Ahora que estás solo? ¿Ahora que no tienes nada? El golpe fue certero. Mauricio sintió que las palabras lo atravesaban como dagas. No, no es por eso. Valeria lo miró con dureza. Claro que lo es. Nunca me amaste, Mauricio. Solo me amabas cuando te convenía, cuando te servía para tus negocios, cuando mi presencia no te avergonzaba. Mauricio negó con la cabeza. No es cierto. Yo sí te amé. Valeria esbozó una sonrisa triste. Si me hubieras amado, jamás me habrías humillado de la manera en que lo hiciste. Mauricio sintió que su corazón se desplomaba. Por favor, Valeria. Dame otra oportunidad. Los ojos de ella se suavizaron por un breve instante, pero no por amor, sino por compasión. Mauricio, no hay más oportunidades. Él sintió el vértigo de la desesperación. Puedo cambiar. Te lo juro. Pero Valeria ya no creía en sus promesas. Ya no era la mujer que esperaba. Ya no era la mujer que rogaba.
No quiero que cambies, susurró. Solo quiero que te vayas. Mauricio sintió un golpe en el estómago. Valeria, por favor. Pero ella negó con la cabeza. No voy a volver atrás. No necesito a un hombre para ser feliz. Y mucho menos a ti. El silencio cayó entre ellos como una losa. Valeria lo miró por última vez, con una mezcla de lástima y determinación. Adiós, Mauricio. Y entonces, cerró la puerta. Mauricio se quedó allí, con la vista clavada en la madera, sintiendo como su mundo terminaba de derrumbarse. Se había ido. Para siempre. La lluvia golpeaba los ventanales de la oficina de Valeria, pintando sombras irregulares sobre el piso de mármol. Desde lo alto del edificio, la ciudad parecía un enjambre de luces titilantes, indiferente a la historia de redención y venganza que se había desarrollado en su interior. Valeria se encontraba de pie, con una copa de vino en la mano, observando su reflejo en el cristal. La mujer que veía no era la misma que, meses atrás, había sido humillada, traicionada y desechada como si no valiera nada. No. Esa mujer había muerto. En su lugar, estaba una empresaria poderosa, una mujer que no temía caminar sola, que no necesitaba que nadie le dijera lo que valía. Había recuperado su empresa, su dignidad y su vida. Y lo más importante, había aprendido a amarse a sí misma. El sonido de su teléfono vibrando sobre el escritorio la sacó de sus pensamientos. No necesitó verlo para saber quién era. Mauricio. El mismo hombre que una vez fue su todo y que ahora no era más que un eco lejano de su pasado. No contestó. No tenía nada más que decirle. Él ya no formaba parte de su historia. Se sentó en su sillón de cuero negro y abrió una carpeta con documentos. Sus ojos recorrieron los contratos que pronto sellarían su expansión internacional. Su empresa crecía, su nombre ahora era sinónimo de éxito. Y él no era más que un recuerdo borroso. En otro rincón de la ciudad, Mauricio caminaba bajo la lluvia, con el agua empapando su traje barato y su dignidad destrozada. No tenía rumbo. No tenía un lugar a donde ir. Julieta lo había abandonado. Sus amigos le habían dado la espalda. Su empresa era un cadáver financiero. Lo había perdido todo. Entró a un bar de mala muerte y se sentó en la esquina más oscura, pidiendo un whisky doble. La bebida ardió en su garganta, pero no lo suficiente para borrar el dolor de su derrota. Las voces a su alrededor eran ruido blanco. Nadie lo reconocía. Nadie lo miraba con respeto. Era un hombre acabado. Cerró los ojos y dejó que los recuerdos lo devoraran. La primera vez que vio a Valeria, con su vestido azul y su sonrisa llena de sueños. El día en que ella lo apoyó cuando nadie más lo hizo. Las noches en las que ella lo esperaba, creyendo en él cuando ni siquiera él creía en sí mismo. Y luego, las traiciones. El desprecio en su mirada cuando la hacía sentir que no era suficiente. Las noches en que prefirió los brazos de otra mujer en lugar de volver a casa. La última vez que la vio, cuando ella cerró la puerta en su cara sin un atisbo de duda. Lágrimas ardieron en sus ojos, pero no las dejó caer. Los hombres como él no lloraban. ¿O sí? Miró su reflejo en el espejo del bar y no reconoció al hombre que lo observaba. ¿En qué momento se convirtió en esto? Pero ya no había marcha atrás. Había cruzado la línea demasiado tarde. Se terminó el whisky de un trago y dejó unos billetes arrugados sobre la barra antes de salir nuevamente bajo la lluvia. Caminó hasta el edificio donde alguna vez trabajó, donde alguna vez reinó. Se quedó en la acera, mirando las luces encendidas en la oficina de Valeria. Ella estaba allí, en la cima, en el lugar que él nunca creyó que podría ocupar. Y él era solo un fantasma. Por un instante, pensó en subir, en pedirle otra oportunidad, en suplicar si era necesario. Pero entonces lo entendió. Valeria ya no era suya. Nunca más lo sería. Así que simplemente se dio la vuelta y desapareció en la noche, sin rumbo, sin propósito, sin futuro. Valeria, desde su oficina, sintió un leve escalofrío. Algo dentro de ella le dijo que Mauricio estaba cerca, que quizás estaba allí abajo, mirándola por última vez.
Pero no se giró. No lo buscó. Ya no le importaba. Bebió el último sorbo de vino y cerró la carpeta de documentos con decisión. Mañana sería otro día. Un nuevo comienzo. Y esta vez, sería solo para ella. Si esta historia te hizo sentir cada emoción, si disfrutaste cada giro dramático y cada momento de venganza, déjanos tu comentario y dime qué fue lo que más te impactó. ¿Valeria hizo bien en vengarse o crees que Mauricio merecía otra oportunidad? Suscríbete para más historias llenas de pasión, traición y justicia, y no olvides dejar tu like para seguir trayendo más relatos inolvidables. Tu apoyo es lo que mantiene viva la emoción.